y echemos cuento con nuestra invitada en el Vespertino. Hace 3 años, más o menos en esta fecha, estábamos empezando a escuchar sobre una escalada rusa en Ucrania. Una situación compleja que ya cumple 3 años, donde han ocurrido muchas cosas, donde un presidente como Volodymyr Zelensky, un tipo que ha vivido de la televisión y la comedia, y era presidente, le tocó enfrentar una guerra que Rusia pensó que iba a ganar rápidamente, no fue así, y que hoy por hoy, pues vemos a Donald Trump en una posición muy distinta a la que había tenido Estados Unidos con Joe Biden, y hay una conversación muy distinta con Rusia. Creo que vale la pena hablar un poco de eso y de lo que ha pasado antes, recordar en el 2014 cuando Rusia anexa ilegalmente a Crimea, una zona también de Ucrania, pero también recordar lo que había pasado cuando Ucrania hacía parte de la Unión Soviética, con la gran hambruna que la Unión Soviética de Stalin hizo pasar en Ucrania. Hay que entender por qué llegamos a este punto. Y hoy vamos a hablar de eso con una persona que tiene una, ¿cómo decirlo?, una iniciativa que a mí me encanta en Instagram, y es Nerds de la Historia. A mí me encanta esa cuenta, hacen análisis muy interesantes y es lo que siempre hemos hablado aquí. Usted va a ser influencer, hágalo con argumentación, con ideas, con una propuesta interesante. Hablamos de María Emilia Gouffray, ella es historiadora, politóloga, escritora, fundadora de Nerds de la Historia, co-creadora del podcast Porque Somos Así, maestra en políticas públicas de la Universidad de Oxford. Ay, María Emilia, bienvenida al Vespertino. Un saludo desde la Universidad de Manizales. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Es todo un honor poder participar. Bueno, yo primero la quiero felicitar porque a mí Nerds de la Historia me parecen un golazo. Qué trabajo tan bacano el que hacen. Así que arranco esta entrevista felicitándola. No, pues muchas gracias. Creo que el equipo está oyendo y estamos muy felices de que les guste el trabajo que hacemos y bueno, la forma en la que tratamos de alguna manera llevar a la gente a reflexionar sobre la historia. Hablemos de eso. Nosotros tenemos una muy mala memoria. Si uno le pregunta, yo creo que a cualquier persona del común, ¿por qué Rusia está metida en Ucrania? Posiblemente no tenga muchas ideas en la cabeza, pero esto es una historia que puede tener 100, 150 años de esa relación que ha habido entre Rusia y Ucrania. Incluso uno escucha ahorita a Putin hablando de que es que Rusia nació en Ucrania. Cuéntenos muy rápidamente un poco como esas bases históricas del conflicto en el que estamos viviendo hoy, que hoy se están conmemorando 3 años. Bueno, pues precisamente nosotros en nuestra fundación tenemos un curso de acceso público en nuestra página web que es sobre el tema y es la historia tras del conflicto ruso-ucraniano. Nosotros en ese curso hablamos de cómo durante la época de Catalina la Grande, es decir, ya hace un par de siglos, cuando Rusia estaba en su pleno apogeo imperialista, coge, entre otras regiones, lo que actualmente es Ucrania e inicia unos procesos de rusificación. ¿Qué significa eso? Y era una estrategia además muy inteligente de Catalina, que pues era esta gran emperadora que ponía a temblar también a los imperios europeos, pues de Europa occidental, y la estrategia de ella era ir cogiendo territorios e ir llevando gente de Rusia a vivir en esos territorios. Eso es lo que entendemos por rusificación. Entonces, la gente que vivía en esos territorios, pues finalmente era gente rusa, y de esa manera era mucho más fácil establecer un dominio, establecer un control efectivo, político y militar sobre el territorio. Lo que viene pasando precisamente y lo que hay que entender en el origen de este proceso es que esa región que está disputada entre Rusia y Ucrania es una región que fue rusificada, donde hay una población importante rusa, y esa es la razón también por la que de alguna manera pues el gobierno de Putin reclama esa región, ¿no? Sabemos en todo caso pues que hay mucho más de fondo, que hay intereses geoestratégicos. Sabemos que también llegar al Donetsk es importante, tener acceso a los recursos, sobre todo de gas, e incluso petroleros que se han hallado en la región es importante. Mantener el control sobre Crimea es importante,
por otras razones económicas y de otro tipo, pero en todo caso ha sido un poco el alegato y ha sido también como esa raíz histórica del conflicto permanente con Ucrania. Ahora, no sé si tienes alguna pregunta hasta ahora o si yo sigo echando carreta, porque ustedes me tienen que detener porque yo me emociono. No, pues ahí la detengo, porque quisiera preguntarle un poco sobre el alma ucraniana. Este es un país relativamente joven, que nace, digamos que como país, como república independiente, luego de la caída de la Unión Soviética, ¿cierto? Pero cuando uno mira la historia de Ucrania está marcada por una cosa que siempre me llamó mucho la atención, y es el Holodomor, que fue una gran hambruna a finales de los años 20, cuando Stalin era la cabeza de la Unión Soviética, y ahí también hay como una respuesta de por qué el ucraniano ha peleado tan duro esta guerra, ¿cierto? Porque un país que no tiene mucho dinero, que no tiene una gran milicia, pues ha aguantado 3 años contra una de las potencias más grandes del mundo. ¿Qué lectura hace usted ahí? Pues mira, es que eso hay que mirarlo con mucha filigrana y hay que volverse un poquito antes del Holodomor, porque realmente piénsate que Ucrania como una nación, es decir, la idea de una nación ucraniana es una idea relativamente actual, no tiene mucho más de un siglo, digamos. Piénsate que esta fue una región que siempre estuvo ocupada por imperios, por el imperio ruso, por el imperio austrohúngaro, ¿sí? Acordémonos que la historia de Europa era diferente. Antes de las guerras mundiales del siglo XX, pues esto era un territorio donde grandes imperios ejercían el control político y el control territorial, y ese era el caso de Ucrania. Tenían, sin embargo, pues una historia común, ¿no? Que es la historia de Kiev, de Rus de Kiev, que era este lugar importante, muy antiguo, digamos, casi que antes que medieval, y ellos tenían estos elementos, tenían el lenguaje, que uno podría decir eso sería otro elemento unitario que les ayudó a ir consolidando esta identidad nacional. Pero en todo caso, esta idea de una Ucrania independiente, separada de estos imperios, como un pueblo, como el mapa que hoy conocemos, es muy reciente, empieza a surgir a finales del siglo XIX, hay estudiantes que están involucrados en este tema, hay mucha gente que está insatisfecha con que cada vez haya mayor presión para que, por ejemplo, se deje de lado el lenguaje ucraniano y se acoja única y exclusivamente el lenguaje ruso. Hay diferentes personas que están como yéndose por esta línea. En la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo como tal ucraniano ya empieza a despegar en todo su furor, pero ahí la historia se vuelve complicada porque se unen a los nazis, digamos, en su intento por contrarrestar el poder de Rusia sobre el territorio. Este protonacionalismo ucraniano va a buscar como aliados a los nazis. Es la razón también por la que uno todo el tiempo oía por ahí cuando empezó este conflicto hace unos años, cuando Rusia invade Ucrania, que mucha gente decía, no, es que los ucranianos son los nazis, o bueno, la gente que defendía la postura de Rusia, uno oía esto y uno decía, bueno, ¿y esto de dónde viene? Este chisme del nazismo en Ucrania, ¿de dónde viene? Pues viene de esta historia oscura durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues finalmente, como la Unión Soviética termina ganando junto con los otros aliados, con Estados Unidos, con Inglaterra, Francia, etcétera, la Segunda Guerra Mundial, y el nazismo queda totalmente desacreditado, pues finalmente Ucrania va a tenerse que seguir chupando el dominio de la Unión Soviética. Y en este proceso, incluso antes de la Segunda Guerra, de lo que te estoy hablando, es cuando tiene lugar lo que tú llamabas el Holodomor, que es esta grandísima hambruna. Que hay un libro que yo quiero distribuir en la fundación, hemos tratado de buscarlo por todo lado, que se llama La hambruna roja, y no hemos logrado encontrar lo que habla de las altas cifras. Esto ocurrió en Ucrania, murieron millones y millones de personas hasta la fecha, pues como también la información en Rusia actual y en ese entonces en la Unión Soviética era tan limitada el acceso a la información, no se sabe exactamente cuántas personas murieron, pero se sabe que fueron millones de personas, y eso ocurrió en el proceso de colectivización forzosa de Stalin, en el marco de sus planes de 5 años. Entonces el man lo que decía era, bueno, vamos a hacer unos planes de 5 años para ir logrando ciertos como progresos, entre comillas, lo que ellos consideraban progresos, ir industrializando el país, y entre esos planes estaba acabar con la propiedad privada rural y crear un sistema de colectivización de pequeños predios y predios medianos y grandes,
que resultó ser un desastre económico y resultó acabar con los incentivos para que los campesinos vendieran, y terminó pues desatando estas grandes hambrunas en lo que se conoce históricamente como lo llaman la canasta de pan de Europa, porque realmente Ucrania pues es una región muy productiva en términos agrícolas, muy importante en producción de trigo y otros alimentos claves de la canasta pues básica familiar. Entonces, imagínate lo que generaron. Esto también ayudó al nacionalismo ucraniano. Es decir, la cantidad de muertes también ayudó a despertar este nacionalismo. Claro. Pero realmente después de la Segunda Guerra Mundial va a ser reprimido y muchos de los líderes que lamentablemente se aliaron con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, viendo ahí una oportunidad para desligarse del poder ruso, pues terminaron siendo asesinados, masacrados, también muy mal vistos, ¿no? Perdieron también como mucha... Pues sí, imagínate, es que se aliaron con el que no debían. Claro, entonces el nacionalismo ucraniano entra en decadencia después de la Segunda Guerra Mundial y solo vuelve a renacer hasta los 80s y 90s, cuando ya la Unión Soviética empieza a resquebrajarse. María Emilia, cuando uno mira la historia ucraniana, se ve mucho dolor todo el tiempo. Usted lo acaba de decir, eran parte del imperio austrohúngaro, luego del imperio ruso, luego llega la Unión Soviética. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues realmente es que la Segunda Guerra Mundial empata con la Guerra Fría, y para los países de esa zona es como si todo hubiera seguido igual. Y ahorita, luego de un par de años, uno podría decir cuando, por ejemplo, Víctor Yushchenko, que fue el presidente de Ucrania, que terminó envenenado, y bueno, han pasado un montón de cosas. Cuando uno mira la situación hoy, en 3 años después, uno tiene la sensación con Trump en el poder que Ucrania lleva las de perder completamente. Ustedes, en esa lectura tan irresponsable que yo acabo de hacer, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esa nueva propuesta de Trump de incluso sentarse con Putin a tomar decisiones en Ucrania en la mesa? Sí, yo creo que Ucrania efectivamente tiene todas las de perder. A mí me recuerda pues precisamente tú ahorita que hablabas de la Guerra Fría, a mí me recuerda a la Guerra Fría. ¿Qué pasó en la Guerra Fría con Europa del Este? Pues que la Unión Soviética los invadió, los anexó, los convirtió en estados marioneta. Se sabe que ejercía una represión fuertísima sobre la población de todos estos países. Entonces, a mí me queda muy fácil pensar un escenario en el que eso se pueda repetir. Quizás no toda Europa del Este, es decir, yo creo que a Putin le va a costar un poco de trabajo volver a consolidar un bloque como lo que fue el bloque soviético, porque hay muchos países pues que tienen mucho temor y hay países que hacen parte de la OTAN, ¿no? Entonces, mejor dicho, donde se le dé por invadir Polonia, la cosa se le puede complicar muchísimo. Pero en todo caso, con Ucrania, pues es muy triste, ¿no? Es muy triste porque lo que estamos viendo es el poder. El poder finalmente tiene la última palabra. Los poderosos en la región, pues es Rusia. Y yo creo que Estados Unidos está regresando, porque esa es la otra. Siempre tenemos la idea de que Estados Unidos permanentemente ha tenido una historia de un país que se involucra en todos los conflictos y todo esto. Y es porque olvidamos la historia de Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía una tradición aislacionista. Evitaba meterse en conflictos ajenos, le parecían rarísimas las guerras de Europa, fue muy reticente. Solo peleaba con México. Solo se la pasaba ahí peleando con México y comiéndose el territorio de todas las naciones indígenas que vivían en la frontera del oeste. Pero en lo que tiene que ver con otros conflictos en el resto del mundo, realmente no le interesaban, era muy reacio a meterse en esos conflictos, no entendía, como que decía esos imperios rarísimos europeos en esas guerras imperiales. Fue muy reacio a meterse a la Primera Guerra Mundial, fue reacio a meterse a la Segunda Guerra Mundial. Y mi sensación es que Estados Unidos está regresando a esa tradición previa a la Segunda Guerra Mundial, a querer dejar como las cosas por ahí y no involucrarse tanto, salvo por supuesto que es algo supremamente geoestratégico como el caso de Israel. Pero será que es que también decías, tiene toda la de perder. Le ha ido muy mal, es decir, con Vietnam le fue mal, en Afganistán fue un fracaso, en Irak eso salió muy mal. Es decir, si uno mira como lo que ha pasado este siglo, esas metidas al rancho de Estados Unidos a otros países han salido más bien regular. De acuerdo, le ha ido muy mal. Emilia, yo quiero ser más irresponsable que Urrego y
estaba revisando y Estados Unidos en estos momentos, con las declaraciones que hizo, creo que fue la semana pasada, el de defensa de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, decía que ellos, digamos que habían invertido mucho dinero en términos de seguridad con lo que tenía que ver con la OTAN, y que estaban cansados de que Europa se dedicara a hacer lo que ellos llaman no inversión social, sino gasto social. Entonces Estados Unidos dice: yo ya no voy a seguir dando dinero para la seguridad europea, dedíquense. Y para la OTAN, que es ese gran demonio que tiene Rusia, ¿no? Ya la OTAN se quiere, o sea, ya Estados Unidos quiere irse de la OTAN prácticamente con Donald Trump. Entonces dejaría a merced de Europa Rusia, o sea, Rusia quedaría listo para que pueda hacer lo que quiera con Europa. Entonces acá la pregunta es: ¿por qué Estados Unidos en este momento está tomando la decisión de dejar que Rusia empiece a volverse fuerte en términos del territorio europeo? Pues fue madre, es que es muy extraño. Ahí sí, yo tampoco entiendo muy bien como ese nivel de, es decir, entiendo como este retorno al aislacionismo de los primeros siglos de Estados Unidos, como entiendo ese retorno, en parte por lo que también decían que pues es que le ha ido mal, ¿no? Es decir, le hubiera ido bien, bueno, de pronto él pensaría la cosa de otra manera, pero sí es algo muy, muy peligroso, ¿no? Dejar en esta situación a Europa con pues lo que parece ser como un interés expansionista de Rusia, porque no solamente lo vemos con Ucrania, sino que lo vimos antes con Georgia. Creo también que es posible que Estados Unidos no vea realmente a Rusia como una amenaza para Europa entera, ¿no? Sino como para Europa del Este, y vuelve y juega. Es que Europa del Este no le interesó mucho tampoco a Estados Unidos, ni a la misma Europa occidental. Es decir, permitieron que Rusia los sometiera pues al yugo de la Unión Soviética, sí, lo sometiera durante muchas décadas, ¿no? Entonces, me cae un escenario en el que para Estados Unidos Europa del Este no es geoestratégico. Por lo tanto, si se come Europa del Este, Rusia, pues bueno. Emilia, ¿no tiene que ver mucho también el expansionismo de la ultraderecha podríamos, no sé, si quizás pensarlo, en Europa y en América, que ha empezado a ir surgiendo esa extrema derecha que... Bueno, resurgiendo, diría yo. Exacto, resurgiendo, y que, digamos, hace parte también de los intereses del actual presidente de Estados Unidos. Pues mira que sí, ¿no? O sea, creo que ese es otro nivel de análisis. El nivel de análisis del que yo hablaba era más de relaciones exteriores, y pensándolo como estrategia de risk, ¿no? A ningún estado le conviene que otro estado acumule tantísimo poder. Por lo tanto, estaría en el interés de Estados Unidos que Rusia no llegara a acumular tanto poder. Ya si lo miramos desde la perspectiva que tú planteas, que es un análisis más de política doméstica, pues ahí creo que es muy útil el libro de Nancy Applebaum, Totalitarismo Inc., que creo que va un poco hacia allá. El análisis que ella hace es, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde está yendo el mundo? Es un mundo en el que la democracia cada vez está más en crisis, cada vez hay menos democracias. Pensemos, por ejemplo, en lo que está pasando en India, una de las democracias más estables, con sus limitaciones, en fin, pero por lo menos desde el mediados del siglo XX para acá, una democracia relativamente estable, que ahorita también tiene un régimen cada vez más dictatorial. Pensemos en Estados Unidos, la primera democracia moderna. Y ella lo que señala en su libro es cómo cada vez más países y líderes mundiales están entendiendo cómo es la receta para atornillarse en el poder y para quedarse ahí. Y fíjate tú las votaciones, pues hoy salieron las votaciones, ¿no? Fíjate tú que esto ni siquiera tiene que ver con izquierda ni con derecha, no tiene que ver con eso, tiene que ver con demócratas versus países que la democracia no es una preocupación real, o que parecería no serlo, ¿no? Entonces están las figuras que tienden al autoritarismo, o que tienden a desestabilizar la institucionalidad democrática, tanto del norte como del sur del mundo. Milei, Trump, no quiero hablar de este país, pero bueno, el nuestro. Claramente.
Sí, en fin, Nicaragua. Claro, hay, Venezuela, también entra también el tema de populismo. Yo sé que María Emilia tiene ya algo más para hacer y le agradezco mucho el tiempo. Siempre va a ser muy interesante y ojalá podamos seguir hablando con ustedes de lo que pasa en el mundo y de la historia, de por qué llegamos a este punto. Pero yo quería cerrar esta entrevista preguntándole un poco por el papel de la OTAN. Ahorita Next la estaba nombrando, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que nace en el 49, que seguramente fue un gran error no haber invitado a Rusia en ese momento a ser parte de la OTAN y luego se convierte como en el demonio de Putin, que era, pues que Putin también es un personaje muy interesante, es un tipo de la KGB que mandó medio ahí y terminó siendo el duro de Rusia. El papel de la OTAN, ¿usted cómo lo lee hoy en medio de sentir como esa falta de multilateralismo, como que ya nos está interesando poco trabajar juntos? Sí, yo lo leo como tú, como lo que acabas de decir. Creo que el multilateralismo está en crisis. A mí, si me preguntas mi opinión personal, me parece lamentable. Creo que Estados Unidos, con este personaje que tienen de presidente, están borrando con el codo lo que les tomó años conseguir escribir con la mano, ¿sí? Esfuerzos que mal que bien lograron contener la escalada de la violencia, de la guerra durante varias décadas, evitaron una confrontación directa entre Estados Unidos y Rusia que pues hubiera acabado con el mundo. Y creo que eso es grave porque finalmente si la diplomacia, si el multilateralismo, perdón, ya no son una opción para resolver disputas, para llegar a acuerdos, pues creo que entonces estamos a merced de los grandes poderes, ¿no? Y de lo que ellos quieran hacer. Y si quieren invadir, pueden invadir. Y si quieren perpetuarse en el poder, lo pueden hacer. Entonces es algo realmente preocupante, si me lo preguntas. Sí, la cosa no pinta bien. Es decir, en todos lados. Pero es extraño porque uno dice, bueno, se acaba un conflicto, ¿cierto? Que lleva mucho tiempo porque ya lo que está haciendo Donald Trump con Putin es repartirse en un país como... Lo mismo quiere hacer en Israel. Claro, repartirse en un país como Ucrania. Le dice a Putin, bueno, usted se queda con Crimea, bueno, ahí comienzan con el Donbass y bueno, partamos ahí y usted me va a dejar a mí las tierras raras que hay en Ucrania. Que son los minerales. Entonces, muy claro, importantes. Estados Unidos se quiere apoderar de esas tierras raras y no solo eso, sino que ya sabe que le dijo Donald Trump al presidente ucraniano, le dice, la plata que invirtió Estados Unidos en la guerra contra Rusia, usted me la debe, tiene que pagármela. Y ahí ya comenzó a sacarle en cara todo lo que hizo Estados Unidos antes y le está diciendo, y ahora vengo yo a hacer la paz. O sea, la vaina compleja. Sí, no pinta bien ni por allá ni por acá. Pues María Emilia, muy interesante escucharla, muy interesante el trabajo que hacen, de verdad que muy valioso entender la historia, porque todo lo que ocurre tiene una razón de ser y creo que muchas veces tomamos apreciaciones muy rápidas sin entender cómo llegamos a ese punto. María Emilia Gouffray, quien es la directora de Nerds de la Historia, la encuentran ahí en Instagram. ¿Cómo la encuentran? ¿Y a usted cómo la pueden seguir, María Emilia? Como la nerda. Como la nerda. ¿Cómo? La nerda. Muy bien. Pues María Emilia, gracias por estar en el Vespertino y hasta una próxima ocasión. Bueno, pues a ustedes muchas gracias y una feliz tarde.